Hermanos y amigos, vamos a comenzar un estudio poderosísimo de la palabra de Dios. En este estudio tenemos un tema que por lo extenso de él lo vamos a dividir en 5 partes. En la primera parte vamos a estudiar lo que es el verdadero cristianismo, el costo de ser un cristiano. El segundo tema se va a titular sobre la apostasía. Vamos a hablar lo que está sucediendo con la iglesia hoy día. Tercer tema, los hombres de estos días, sus rasgos y el carácter de los hombres de hoy día. En el cuarto tema vamos a hablar sobre los falsos profetas, sus propósitos. Y en el quinto y el último vamos a hablar sobre los verdaderos hombres de Dios, la verdad del hombre de Dios y sus propósitos. Vamos a comenzar un estudio poderosísimo de la palabra de Dios. Mire, en la historia del cristianismo, la mayoría de las iglesias hoy día, en el año 2018, la mayoría de las iglesias hoy día están viviendo de acuerdo al espíritu de la Odisea, de la iglesia de la Odisea. Sobre esta iglesia habla la Biblia en el libro de Apocalipsis. Hay 7 tipos de iglesia, 7 eras de iglesias, 7 dispensaciones de iglesias. De la manera que se iban a encontrar las iglesias a través de la historia, pero a través de los tiempos, a través de las edades, la vida espiritual de cada iglesia. Y creo yo firmemente de que hoy día una de estas iglesias, la mayor parte del cristianismo hoy la está viviendo, que es la iglesia de la Odisea, que habla el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice esta iglesia? ¿O cómo es esta iglesia? Es una iglesia tibia que ni está aquí ni está allá. Ellos dicen que son ricos, que no tienen necesidad de nada material como de nada espiritual. Lo tienen todo. Ellos dicen, somos bendecidos. Y se han extralimitado tanto en las bendiciones que dicen, no tengo necesidad de nada. Sin embargo, Jesucristo les habló fuertemente y les dijo que ellos estaban caídos, que necesitaban volver al camino correcto. Mire, hermano, quiero decirles que Jesús desea tener una iglesia llena de poder y de dedicación. El cristianismo no es un poco de aquí y un poco de allá, no es un poco de Cristo y un poco del mundo. No es un poco de lo malo y un poco bueno, un poco espiritual y un poco carnal. No ese es el cristianismo. O somos totalmente de Cristo o totalmente del diablo. Nosotros escogemos a quién queremos servir. O queremos servir a Cristo o queremos servir al diablo. Mira, los religiosos en los tiempos del ministerio de Cristo en la tierra, aquí en la tierra, servían a Dios a su forma. Ellos quisieron establecer su propia justicia y Cristo le llamó hijos del diablo.
porque querían servir a Dios a su forma, de la manera que ellos pensaban que era la correcta. No eran hombres buenos, eran hombres que estaban llenos de maldad, de vicios, y querían hacer lo que le viniera en gana. ¿Y cómo les llamó Cristo a estos hombres? Hijos del diablo. Fíjense la seriedad de lo que es el cristianismo. En una ocasión, un hombre quiso seguir a Cristo, pero primero le pidió que le permitiera ir a enterrar a su padre. Y Cristo les respondió diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto usted lo puede leer ahí en Lucas, capítulo 9, versículo 60. Vamos a ir ahí, a Lucas 9:60, para que vea qué poderoso está esta palabra. Y muchos la malinterpretan. Nosotros vamos a interpretarla de la manera correcta en este día, para que tengamos más luz sobre el Evangelio. Lucas 9:60 dice así, de esta manera. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este es el 59, ahora el 60. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el reino de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús con esto? Que no tenemos tiempo para perder. Debemos aprovechar al máximo el tiempo, a todo nivel, este llamamiento que nos ha hecho Jesucristo. O sea, esto no perdamos el tiempo. No menospreciemos el tiempo, porque es muy importante. El reino de los cielos, el evangelio de Jesucristo es más importante que cualquier cosa. Jesús no estaba siendo aquí tan estricto que le dijera: no te ocupes de tu familia. Jesús lo que quería dejarle saber a él y a todos nosotros lo importante que es el evangelio. Que no malgastemos nuestro tiempo en otras cosas que no producen vida, sino que producen muerte. No tenemos tiempo para perder, hermano. Debemos aprovechar al máximo este llamamiento. Y lo dijo en muchas ocasiones en sus predicaciones. En una de ellas nos enseñó y dijo: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. Lucas 9:62. No somos dignos de él si ponemos nuestra mano en el arado y miramos hacia atrás. Miramos lo que dejamos. Miramos nuestra vida antigua. No, aquí hay que darle con todo. Aquí tenemos que olvidarnos del pasado y tenemos que poner nuestra mirada en el futuro, nuestra mirada en Cristo, nuestra mirada en el Evangelio, que es el que nos va a dar la verdadera vida, que es el que nos va a dar la verdadera seguridad para seguir constantemente hacia adelante. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y hay cientos y miles que quieren seguir a Jesús, pero desean servir a su forma, sin santidad, sin entrega, sin sufrimientos, sin dificultades, sin tribulaciones. En el momento que empiezan a tener dificultades, y dificultades por causa de la palabra, ellos dicen: bueno, esto no es para mí, y se retiran. Yo no pensé que iba a tener tribulaciones y problemas una vez estando en Cristo Jesús, y se retiran. No aguantan. La fe de ellos es
buche y pluma nada más. La fe de ellos era polilla, hojarasca. ¿Qué le respondió Jesús a este que quería seguirlo? Mírenlo en Lucas 9:58, una vez más lo vamos a leer. Lucas 9:58. Las zorras. Vamos a leer, vamos a empezar a leer en otro lugar. Vamos a leer Lucas 9:62. Jesús dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cómo usted sabe si usted es alto, si está mirando atrás, si está contemplando volver a su antigua vida, si está contemplando volver a su estilo de vida anterior que ofendía a Dios? Entonces, miren ahora el versículo 9:57, de ahí mismo de Lucas. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí entonces Jesús habló de las zorras. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Cuántos dicen lo mismo que este que encontró a Jesús? Hay muchas personas que quieren seguir a Jesús. Yo te seguiré, yo te daré mi vida por ti. Y hay cientos que quieren seguir a Jesús, pero desean vivir a su forma, sin santidad, sin entrega, sin sufrimiento, sin dedicación. Y Jesús aquí le está diciendo claramente, mira, las zorras y las aves del cielo tienen refugio. Tienen casa, tienen comodidad, un lugar estable. Pero yo no lo tengo. Yo estoy aquí, de aquí para allá, anunciando el reino. No te puedo ofrecer ninguna comodidad mientras estés siguiéndome. Y muchos quieren venir a Cristo Jesús pensando de que todo le va a ir color rosa. Ahora sí van a estar cómodos. Ahora sí van a tener todo el dinero que sea necesario. Ahora van a vivir como príncipes. Pero cuando ven que empiezan a venir dificultades, problemas, persecuciones, y todos por causa de seguir a Jesucristo, entonces muchos se vuelven atrás. Y nosotros seguimos a Jesús porque Él tiene palabras de vida eterna, porque Él es la vida, porque Él es la resurrección, porque entregó su vida para salvarnos de nuestros pecados, pagó el precio de lo que nosotros debíamos. Por eso seguimos a Jesús. No lo seguimos porque Él nos ofrezca seguridad y bienestar financiero aquí en la tierra. De lo contrario, sería un amor hipócrita. Si nosotros queremos que nuestros hijos nos amen por lo que nosotros les damos, entonces el amor de ellos es hipócrita. Si usted vino a Cristo para que le vaya mejor en la vida, para vivir en el paraíso aquí en la tierra, usted vino con los motivos equivocados. Te predicaron un evangelio equivocado o escuchaste otro evangelio y no es de Cristo. Yo hoy en día le estoy predicando a ustedes el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Quieres vivir por la eternidad? Pues en Cristo Jesús, creyendo en Jesucristo y en la obra que Él hizo en el Calvario, vas a tener todo esto. Y tu fe nunca la quite de ahí. Venga lo que venga. Aparezca lo que aparezca. Suceda lo que suceda. Usted manténgase firme ahí en esa fe. Y usted verá que usted va a crecer y se va a levantar poderosísimamente en Cristo Jesús. En Cristo ya nos pertenecemos nosotros ahora a nosotros mismos. Ahora somos siervos de Cristo. En el caminar cristiano pueden suceder cualquier cosa, tanto favorables como cosas que no deseemos. En este ejército que nos hemos alistado,
no se nos ha prometido todo color de rosa. ¿Qué dice la Biblia? Sino que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Aunque sabemos que Él estará siempre con nosotros para librarnos y guardarnos de toda obra mala. Y sabemos también, hermano, que si nuestro cuerpo se deshiciere, y esto le enseña la Biblia, si perdemos la vida, tendremos un cuerpo nuevo esperando por nosotros. Y esto lo dijo Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto usted lo puede encontrar en Mateo 10:28. Si no estás armado del pensamiento que algún día tendrás que pasar por tribulaciones, y si no quieres pasarlas, entonces estás en el ejército equivocado. Lo maravilloso de todo es que con Cristo siempre estaremos seguros por la eternidad, aún después de muertos. ¿Qué dice la Biblia en Salmo 116:15? Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que si a usted le toca morir por causa del evangelio, pues bienvenido. A Dios le encanta eso. Gloria sea Jesús. O sea que en este asunto, si nos ponemos a meditar o a pensar en el costo, no seríamos aptos. Aquí hay que darlo todo. Aquí hay que negarse a uno mismo y tomar la cruz diariamente. Si no estamos dispuestos a perderlo todo por Cristo y el Evangelio, estamos perdiendo el tiempo en todo lo que hagamos. Y esto lo enseñó Jesús. Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Gloria sea Dios por su palabra. Perder nuestra vida propia por Jesús nos hace encontrar la verdadera vida en Jesús. O sea que usted, cuando lo da todo por Jesús y se olvida de su propia vida, usted está encontrando la verdadera vida. ¿Por qué? Porque Jesús es la resurrección. Jesús es la vida. Jesús es el principio y el fin. Jesús es el Rey. Jesús es todo. Cuando usted lo da todo por Jesús, usted encuentra todo en la vida. Bendito sea su nombre. Mira, ¿qué más enseñó Jesús? Él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto está en Mateo 16:24. Y esto no se refiere a ascetismo. O sea que ascetismo quiere decir que negarte todos los placeres que tú puedas tener en la vida. Esto no quiere decir nada de eso, porque usted puede disfrutar de este mundo siempre y cuando no caiga en pecado. En cambio, esto quiere decir la negación de nuestra fuerza y capacidad. Esto quiere decir tomar los beneficios que nos otorga el sacrificio de Jesús y seguir a Jesús por medio del sacrificio de él allí en el Calvario. Esto es lo que quiere decir seguir en pos de Jesús, negarse a sí mismo, saber que nosotros no podemos, saber que no es con nuestras fuerzas y tome su cruz, creer lo que él hizo allí en el sacrificio. Bendito sea su nombre. Ese sacrificio hecho por Jesús es la única vía para llegar a Dios. ¿Qué enseña la Biblia, hermanos? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Primera de Timoteo 2:5. No es María, no son los apóstoles, no son los brujos, no son los espiritistas. El único que nos puede llevar a Dios es Cristo. No hay religión en el mundo, ni dogma, ni ciencia, ni pensamiento, ni filosofía, ni nada creado que nos pueda dar salvación ni vida eterna, ni perdón de los pecados. Es todo por Jesús y nadie más. Así que todas esas religiones desde los diferentes países son simplemente creencias muertas, sin fundamento, sin vida y sin futuro. Mire, es como echar agua al tanque de gasolina de un auto y ahí tratamos todos los días de prender ese auto. Todo el esfuerzo será en vano, sin resultado ninguno. ¿Por qué? Porque un auto trabaja con gasolina o petróleo, no con agua. Y los caminos en Dios son todos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así podemos llegar a Dios. Gloria sea su nombre. Todo en Jesús se encuentra, solo en Jesús se encuentra el pasado, el presente y el futuro. Él es la causa de todo lo que existe. Sin Él no existiría el universo. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Qué dice en Colosenses 1:16? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Están viendo qué poderoso es Jesucristo? ¿Están viendo qué grande es Jesucristo? Él lo significa todo. Él lo es todo. De modo que si nosotros, si usted, si yo ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él, pues en realidad estamos ganando todo. Porque Él es el creador de la vida. Él es el creador del universo. Él es todo. Él es todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermana o hermano y amigo, si estamos viviendo para Jesús, nuestra vida está segura, nuestro futuro está seguro y nuestra familia estará amparada por esa sombrilla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo enseñó sobre esto. Y él dijo, el atleta para ganar tiene que abstenerse de todo. Un atleta debe ser disciplinado en sus ejercicios, su dieta y su dedicación. De lo contrario, todos sus esfuerzos serán en vano. Mira, recuerdo un tiempo atrás, cuando yo hacía ejercicio para mantenerme en forma, que empecé una dieta rigurosa cuidando lo que tomaba o comía. Y esto lo hacía para lograr más rápido la meta que deseaba. Y tuve que sacrificar todo lo que me gustaba comer. De lo contrario, nunca lograría esa meta. Y a veces veía un helado y decía, ay, qué rico. O a veces veía chicharrón y decía, ay, qué rico, como un chicharrón. Pero yo tuve que sacrificar muchos de esos gustos para poder alcanzar mi meta. Y así somos nosotros en Cristo. Tendremos que darlo todo por Él. Y el apóstol Pablo renunció a todo en su vida pasada para ganar a Cristo.
Y hay referencia que aún renunció a su propia familia y todo por Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, y Jesús fue claro en esto cuando una vez dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, si su familia nunca lo acepta a usted como cristiano, que ello no sea un estorbo para que usted sirva a Jesús. Y si es un estorbo, usted debe tomar la decisión de seguir a Jesús por encima de sus familiares, aun si eso fuera lo más preciado que usted tenga en la vida. Aun si fueran sus padres o sus hijos. Primero está Jesús. Sin dejar de amarlos a ellos, sin dejar de orar por ellos, sin dejar de ampararlos a ellos. Gloria sea al Jesús por siempre. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando mi familia aquí en Miami se enteró que me había convertido en cristiano. Cristiano de los aleluyas. Un día ellos estaban conversando y yo llegué de momento y no se dieron cuenta que yo había llegado. Y yo les oí decir, tengan cuidado con él porque se metió en una secta de fanáticos. Y la secta que yo no me metí en ninguna secta, yo solamente había aceptado a Jesucristo y estaba confesando a Jesucristo. Y bueno, eso para ellos era secta de fanáticos. Mire, es preferible que me rechacen los míos a que me rechace Cristo o yo rechace a Cristo. Y Cristo nunca me va a rechazar. Dice que todo aquel que a Él viene, Él no lo rechaza. Cuando usted haya tomado esa decisión y sea real y verdadera, sin importarle lo que ven en el camino, entonces Cristo hará que en este camino sucedan muchas cosas maravillosas y agradables. Como por ejemplo, vamos a leer Lucas 18, capítulo 18, del 28 al 30. Mire qué palabra más hermosa. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. 29. Y él les dijo, de cierto os digo que nadie hay que haya dejado casa o padres o hermanos o esposa o hijos por el reino de Dios, el 30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el mundo venidero la vida eterna. Promesa, palabras de Jesús. Palabra de Jesús. Vas a ser bendecido poderosamente de parte de Cristo. Alabado sea Dios. Vamos a comparar esto con Mateo 10. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 28 al 30 también. Dice así. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es? Temer a Dios. Pero un temor de amor, de respeto. 29. No se venden dos pajarillos por un cuadrante y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Quiere decir que tiene un cuidado especial por nosotros. Él nos protege, nos guarda, nos va a suplir todas las cosas. Si Él se preocupa aún por los pajarillos, que ni uno cae a tierra sin que Él lo permita o sin que Él lo sepa, ¿cuánto más no sabrá sobre nuestras vidas? Alabado sea el nombre de Jesús. Si eso llegara a suceder, que perdamos todo por Cristo, Dios por lo tanto nos dará mucho más en este mundo y en el venidero la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús.
Mire, hermano, Jesús en sus predicaciones, en una ocasión dijo, el que no come mi carne y sangre no puede ser mi discípulo. Oiga, esto es fuerte. Vamos a la Biblia. Vamos a Juan 6, 26. Libro de Juan 6, 26. Vamos a leer varios versículos aquí. Mire, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que hay algunas personas que están buscando a Jesucristo por el pan, por las cosas materiales, las cosas de la vida, no con sinceridad. Vamos a leer ahora el 27. Y entonces Jesús va aquí al grano y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vamos a preocuparnos por las cosas espirituales, que son las que nos dan la vida eterna. 29, versículo 29. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es lo que Dios desea? Que nosotros creamos en Jesucristo, que fue el que Él envió. Vamos a leer 32. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el pan del cielo? Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo recibía el maná del cielo, ese maná tipificaba el verdadero pan que iba a ser Jesucristo. Vamos a leer el 35 ahora. Y dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué maravillosa palabra de Dios. Vamos a leer ahora el 47. De cierto os digo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Usted cree en Jesús, ya tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Él es el que le da vida, alimento a cada persona. Usted está en Jesús, usted tiene vida. Vamos a seguir leyendo hasta el 51. Vamos al 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que aquel que de él comiere nunca muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué significa todo esto que hemos leído ahora? Y usted ahí, para tener un conocimiento más amplio, usted puede leerse todo el capítulo completo y va a entender muchas otras cosas. Esto quiere decir que debemos estar unidos a Él por entero, pertenecer a Él por entero, ser de Él por entero. Mire, en el trabajo nosotros tenemos unas jeringuillas que tienen una pasta para pegar objetos de metal, de plástico, de madera, etc. Nosotros cogemos estos tubos y los mezclamos unos con otros y se convierte en una pasta que estará unida para siempre. O sea, usted liga las dos pastas y ya tiene una pega poderosa ahí que no se puede separar. Y así somos nosotros en Cristo. Estamos unidos a Él y Él en nosotros por siempre. Ya nada nos puede separar. Tratar de separar esa pasta hará que se quiebre en varios pedazos. A nosotros, estando en Cristo, es una unión por la eternidad, a no ser que nosotros lo rechacemos. Y estas son afirmaciones fuertes que muchos de nosotros les trataremos de dar otro significado e interpretación
ya que ellas no pueden caber en nuestros pensamientos. Y usted se pregunta, ¿cómo voy a vivir para Cristo con toda mi fuerza y voy a abandonar mis propios deseos, mis propias voluntades? No, usted va a vivir para Cristo. Y cuando usted está viviendo para Cristo en su totalidad, usted va a ser más feliz, usted se va a sentir más realizado, usted se va a sentir lleno, no tendrá hambre ni sed de nada de este mundo, porque en Jesucristo todo eso es suplido en su corazón, en su mente y en su alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Y estas cosas, muchos discípulos, cuando oían estos mensajes de Jesucristo, pues lo dejaban. Decían, no, esto no es para nosotros. Y así le sucede mucho hoy en día. Que no quieren servir a Cristo a su forma, no totalmente. Y hoy en día se está viviendo ese evangelio, se le llama evangelio moderno, sin compromisos, sin entrega, sin crucifixión. Estamos buscando los beneficios personales, haciendo negocios con la palabra de Dios, haciendo mercadería del evangelio. ¿Sí? Lea, ponga la televisión, ponga la radio, escuche, analice y vea lo que está sucediendo. Hoy día dicen, ¿qué provecho financiero hay? Si me va a costar, no lo haré. Hoy en día no se hacen cultos, ni se hacen actividades, ni obras misioneras si va a costar dinero sin ganancias. Dicen, si va a dar resultados financieros, lo hago, si no, no. Eso es lo que dicen y lo que yo he oído. Hoy día no quieren dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahora dígame usted, hermano. Dígame usted si la iglesia en esta condición no está caída. Bueno, parte de la iglesia está caída. La iglesia actual está enfocada en los logros personales, logros materiales, sueños personales, cimas personales, olvidándose de la voluntad de Cristo. Los logros de esta iglesia moderna son los edificios, las propiedades, la radio, la televisión, los autos, ser moderno. Ese es el enfoque de la iglesia actual. Salir en Hollywood, ser conocido por todas las naciones, ser famosos. Eso es lo que quieren. Ay, bendito Jesús. Y te dicen, si tú quieres seguir a la forma de Cristo, a la forma de la palabra de Dios, te dicen, hermano, estás anticuado, debemos prosperar, sé de mente abierta, hermano, debemos ir conforme la sociedad va desarrollándose. Hermano, tenemos revelaciones nuevas, dicen ellos. Ahora tienen más revelaciones que el mismo apóstol Pablo. Gloria sea Jesús. Estamos yendo a la iglesia para ser más educados, más refinados, para convertirnos en empresarios, para aprender a vestir, a hablar, a conducir los mejores autos y para comprar las mejores propiedades. O sea, esas son las iglesias nuestras hoy. Yo no lo estoy inventando. Esto es lo que se predica allá afuera hoy día. Ese es el entrenamiento que la iglesia está recibiendo hoy día en nuestras congregaciones. Entonces usted se pregunta, por eso es que hay tanta mortandad. Hay tanto, no hay compromisos con Cristo. No hay santidad. No hay búsqueda real. ¿Por qué? Porque están recibiendo, están dando todos estos tipos de enseñanzas que nada tiene que ver con el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Nos predican y enseñan cómo llegar a la cima, cómo ser triunfadores, cómo ser prósperos materialmente. Hermano, hago una pregunta aquí. ¿Qué es para ti la cima? ¿Qué es para ti la prosperidad,
el ser triunfador? ¿Qué es? ¿Cómo sabes que ya llegaste a la meta? ¿Cuándo sabes que ya es suficiente? ¿Qué es lo que te hace un triunfador? A ver, respóndanme. ¿Cuánto es suficiente? Mire, de verdad estamos creyendo todas estas tonterías que se predican y enseñan desde los altares corruptos. Todos estos especuladores están caídos espiritualmente y sus vidas espirituales son un desastre. Viven en la fantasía y en la mentira, engañados y engañando a todos aquellos que les siguen. Son olas llevadas por todo tipo de doctrinas, de aquí para allá. Un día creen así, un día creen de la otra manera. Lo que les lancen. Aleluya. ¿Y qué hace la iglesia? Que respeta más a aquellos que tienen el poder y la riqueza que a los siervos de Cristo, que están llenos del Espíritu Santo. Y mire, esto nadie a mí me hace cuento porque yo personalmente lo viví y lo he oído. Cómo le daban espacios, puestos, privilegios a personas solamente por ser empresarios o tener alguna reputación o dinero en el banco. Eso lo viví yo. Estos son los hombres que habló el Espíritu Santo que vendrían y que ya están en el mundo, pero ahora se han infiltrado en nuestras iglesias. Y la iglesia lo permite porque la iglesia está dormida. La iglesia está ciega. Ha entrado en un letargo. Y por eso es que traigo estos mensajes, para despertar a algunos, para que tomen acción y empiecen a hablar como se debe de hablar. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, aún el apóstol Pablo, habiendo visitado el paraíso, nunca se atrevió a decir que ya había logrado llegar. Al contrario, ¿qué dijo en Filipenses? Vamos a Filipenses 3. Y mire lo que este gigante espiritual dice. Para mí el apóstol Pablo ha sido uno de los cristianos más gigantes espirituales que yo creo que hayan existido. Mire, Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este era el apóstol Pablo. Él dijo, no he llegado todavía. Yo prosigo hacia adelante. Y yo me hago esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no le hubiera puesto un aguijón en su carne? Quizás se hubiera creído un Dios. Porque este hombre recibió revelaciones tan profundas que dice que algunas de ellas no la podía expresar con palabras. Y toda la revelación del verdadero evangelio de Jesucristo se le reveló a él. En profundidad. Completamente. Y lo tenemos hoy en la Biblia. Gloria a Jesús. Y hoy día estos modernos charlatanes se la dan de algo, no siendo nada. Hablan de proezas, no teniendo ningunas. Hablan de logros, siendo solo materiales. Hablan de cimas, no habiendo alcanzado ninguna. Se creen dioses, no siendo ni hijos. Los logros de ellos son los mismos que tuvo Al Capone, los mismos de los mafiosos de la película del Padrino, robando, asesinando y mandando a miles al infierno.
con doctrinas de demonios, con doctrinas falsas, mundanas y carnales. En el Evangelio, los logros y conquistas son totalmente diferentes a los que enseñan estos modernos coach, porque ahora se llaman coach. Ya no son siervos de Cristo, ya no son hermanos, ni pastor, ni motivadores, sino son ahora motivadores, conferencistas, coach de vida. ¿No se han fijado ustedes que ya no hay evangelistas? Ya se están acabando los pastores y los evangelistas. Ahora son maestros y apóstoles. Porque ahora está la furia del apostolado. Que nos enseñan a tener buenas relaciones sociales, cómo educarnos, cómo embellecernos como personas, qué ropa usar, qué estilo de peinado. Educarnos es bueno, pero no es el evangelio, hermano. Edúquese y estudie todo lo que desee, pero recuerde siempre, ese no es el evangelio. El resultado de estar en el evangelio traerá muchos buenos resultados a su vida. Y usted se convertirá en un hombre mejor, en una mujer mejor, en todo el sentido de la palabra. Hermanos, ¿quién fue que enseñó esto a la iglesia de Cristo? ¿Quién enseñó que esto era el evangelio? Usted responda. ¿Quién enseñó todas esas cosas que se están dando hoy en día que era el evangelio? No. Esta gente tiene el nombre de Cristo, pero solo es una fachada. Todos los estudios y las prédicas están enfocadas a las ganancias personales. Si no hay entradas monetarias y logro de personas para sostener la obra, entonces no se hace ningún esfuerzo. Todo va enfocado a sus metas y sueños personales y no a la voluntad de Cristo. No se ve el esfuerzo total en la evangelización. No se ve el hacer verdaderos discípulos de Cristo. No se ve que están levantando un ministro para continuar la obra de Cristo. Y si levantan ministros ahí entre ellos, pues existe la envidia, existen los celos y existe la competencia. A bien quien predica mejor, a bien quien enseña mejor. No les interesa la salvación de los perdidos ni la edificación del cuerpo de Jesucristo. Con la verdadera palabra de Dios están edificando el cuerpo de Cristo con otras cosas que no es la palabra de Dios. Por eso es que no hay crecimiento. ¿Cuál es el verdadero evangelio, hermanos? Lo que enseña la Biblia. Mire, vamos a 1 Corintios 1:17. Mire qué poderoso está esto. 1 Corintios 1:17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. A predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Jesús y lo que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz. Ese es el evangelio. No con sabiduría de palabras, o sea, no te hagas el sabio del filósofo y inventando cosas. Porque si no, se va a hacer vana la cruz de Cristo. No va a tener resultados eficaces. Enseña que Cristo murió por todos los hombres. Se ofreció en la cruz y que si tú aceptas y crees eso serás salvo. Eso es más poderoso que cualquier mensaje. Que si la persona lo acepta, es salva inmediatamente. Alabado sea Jesús. ¿Qué debemos hacer? Predicar a Cristo y el sacrificio de Él en la cruz. Mírese ahora 1 Corintios 2:2. Mire lo que dice. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué era el único tema que él conocía? Todo de Jesucristo y todo sobre la crucifixión. Él era un experto en la palabra de Dios, especialmente en el evangelio.
Y hoy en día en la iglesia sabe de todo menos de la palabra de Dios. Sabe de todo menos de Jesucristo. Sabe de todo menos de su obra en el Calvario. Así que debemos predicar toda la palabra de Dios sin añadirle ni quitarle. Predicar todo el consejo de Dios, que no solamente incluye a Cristo y la cruz, sino tiene muchas cosas de vida que nos ayudarán a crecer y a seguir hacia adelante. Nosotros perdemos tanto tiempo en mejorarnos como personas que ignoramos la palabra de Dios. Somos ignorantes del Evangelio. Es por eso que hay una iglesia ignorante del Evangelio de Cristo. No saben ni entienden por qué Cristo tuvo que ir a la cruz. No saben ni lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. No creen ya en los dones espirituales y menos en el fruto espiritual. Ahora dígame usted, hermanos, si la mayoría de la iglesia no está caída. Miren esta historia que Jesús narró. Vamos a Lucas. Estamos estudiando la palabra de Dios y ojalá usted esté conmigo escuchando todo esto. Lucas 18, del 9 al 14. Y también dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. 10. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios sé propicio a mí pecador. Y 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué aprendemos aquí? Había un religioso muy educado, muy disciplinado, muy bien visto por la iglesia judía. Y había otro que era despreciado y pecador. Sin embargo, Dios justificó al pecador y no al santurrón. ¿Qué pasó aquí? ¿El religioso no estaba haciendo lo correcto? Por supuesto, el religioso estaba haciendo lo correcto, era un hombre justo en sus cosas. Claro que sí, pero su corazón estaba torcido, queriendo establecer su justicia, ignorando la justicia de Dios. El otro supo que no había nada en él que tuviera justicia y se entregó a la misericordia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo perdonó. Y al otro no lo perdonó. ¿Por qué? Porque cuando hay en nuestro corazón, hay desprecio por aquellos que están hoy esclavizados de pecados, a Dios no le agrada. Dios quiere que los rescatemos, que oremos por ellos, que los saquemos de esa situación. Porque nosotros un día estábamos ahí. Gloria a Dios. Hermanos, nunca se les ocurra pensar como este religioso. Y si lo hace, arrepiéntase inmediatamente. Porque de lo contrario, catástrofes espirituales vienen a sus caminos. Catástrofes espirituales vienen a su camino. Y yo quiero evitar que usted pase por catástrofes espirituales. Gloria sea el nombre de Jesús. Sea humilde buscando a Dios. Esta es la primera parte del tema. Muy pronto entraremos en la segunda. Bendiciones para todos. Amén.